Hola amigos de Face to Fire, bienvenidos otra vez aquí a mi canal, a Face to Fire HD. En el F2F de hoy lo que vamos a ver es el fenómeno del boilover. Para muchos de vosotros este fenómeno os resultará familiar, pero bueno, para todas aquellas personas que no lo conozcan vamos a repasarlo hoy en este F2F. Bien, como siempre, os voy a poner el índice que vamos a seguir en este F2F, es un índice cortito. Vamos a ver en primer lugar una introducción en la que veremos algo de normativa relacionada con este tipo de fenómeno y luego veremos cuáles son las características principales que se tienen que dar para que se produzca este fenómeno, si no, no se producirá. Seguiremos por el boilover, nos vamos a meter de lleno en este fenómeno, explicando cómo se produce físicamente. Y luego os he puesto un vídeo en enlaces de interés para que podáis ver este fenómeno y profundizar un poquito más en el tema. Bien, pues vamos allá. Bien, respecto a la legislación, que más que normativa es definición, os he puesto lo que nos dicen las NFPA, que son las normas americanas, National Fire Protection Association, ya las habéis visto en algún otro F2F. ¿Y qué nos dice esta norma? Bueno, esta norma en concreto sobre el boilover nos dice que es un evento en el incendio de determinados aceites. Aquí cuando habla de aceite pueden ser derivados del petróleo, casi siempre van a ser derivados del petróleo, en un recipiente abierto, o sea, quiere decir que no tiene tapa, cuando después de un largo periodo de inflamación se produce un aumento repentino de la intensidad del fuego asociado con la expulsión de aceite inflamado fuera del recipiente. Bien, esta es la definición que nos viene en la NFPA 30. Pero bueno, leído es un poco lioso, así que ahora veremos cómo se produce este tipo de fenómeno. Bueno, ¿y cuáles van a ser esas características principales que se tienen que dar para que se produzca este tipo de fenómeno? Bueno, pues os las he puesto aquí en la siguiente diapo. En primer lugar, y muy importante, el depósito, el tanque que contiene a nuestro producto tiene que estar abierto, si no, no se va a producir el fenómeno del boilover. Luego veremos por qué. En segundo lugar, que el contenido sea de un API adecuado. Bueno, ¿qué es el API? El API es una clasificación americana, de hecho las siglas API significan American Petroleum Institute, que nos va a determinar unas características para cierto tipo de aceite, como densidad, viscosidad, etc. Y lo que nos dice las normas es que tiene que tener unas características ese tipo de aceite o derivado del petróleo para que se produzca el fenómeno del boilover. Ya hablaremos de esto en otros F2F. Y por último, y muy importante, que tiene que haber agua en el fondo del tanque. Este agua se la podemos introducir nosotros o puede estar ya introducida dentro del tanque por otros medios. Nosotros vamos a enfocar el fenómeno del boilover desde la intervención de los servicios de emergencia, aunque se pueden dar también en otros casos, como ya veremos en otros F2F. Incluso se nos puede dar en casa, que lo veremos también. Bien, ¿y cómo se produce el boilover? Bien, pues imaginaros que tenemos un recipiente abierto con nuestro aceite o derivado de petróleo inflamado y entonces vertemos agua en el interior del recipiente, o ya la teníamos anteriormente, y lo que se produce es que por efecto de diferencia de densidades, la densidad del agua tiene que ser mayor que la del producto contenido en el recipiente, por eso hablábamos del API, de esas condiciones de nuestro líquido contenido en el recipiente que tiene que tener para que se produzca el boilover. Debido a que la densidad del agua es mayor que la densidad del producto contenido, el agua se deposita en el fondo del recipiente. Bien, una vez que el agua se deposita en el fondo del recipiente, imaginaros que el producto lo teníamos inflamado, no os he puesto las llamitas, pero bueno, os lo imagináis. Imaginaros que estamos generando calor y lo que se va a generar es lo que llamamos una onda de calor. Bueno, debido a ese calentamiento del líquido y a otras sustancias que se producen de la descomposición de ese aceite que está inflamado, que van a ir al fondo también, ese agua se va a empezar a calentar. Otra condición que se tiene que dar y muy importante es que el punto de ebullición del líquido inflamado, en este caso derivado del petróleo, vamos a poner, tiene que ser bastante superior al del agua. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua son
100 grados centígrados, el del líquido contenido tiene que ser mayor. ¿Por qué digo esto? Porque esta onda de calor va a calentar el agua y va a llegar un momento en que se va a alcanzar el punto de ebullición del agua. Y lo que va a pasar es que se va a producir la vaporización instantánea del agua, expulsando el líquido inflamado fuera del recipiente y, como podréis entender, ocasionando graves daños. Bien, aquí os he puesto un vídeo que vamos a ver. Es un vídeo que ya tiene bastantes años, lo podéis ver en internet. Os lo he cortado y se dio en el sur de Texas. Como veis aquí, la intervención de los bomberos lo que hacen es echar agua y espuma en el interior del recipiente para intentar sofocar el incendio. Lo que pasa es que no son conscientes del peligro de que se produzca un boil-over. Esto ya digo que hace mucho tiempo. De hecho, como veis, los bomberos están un poco más relajados, reponiendo fuerzas, mientras sofocan el incendio de este tanque, ¿de acuerdo? Pero llega un momento en el que ese agua que se ha ido introduciendo se calienta, llega a su punto de ebullición y se expulsa todo el líquido inflamado fuera del recipiente, ocasionando graves daños. Bueno, espero que os haya quedado claro el fenómeno del boil-over. El vídeo completo lo podéis ver pinchando en este enlace. Si os ha gustado este F2F, ya sabes, por favor suscribiros al canal. Dudas y comentarios me las podéis dejar en el canal, aunque tengo que decir que debido al aumento de dudas y comentarios lo que vamos a hacer ahora es responderla en otros F2F, porque si no al final me repito bastante. Y nada más, nos vemos en el próximo F2F de Face to Fire.